Buenos días, buenas tardes. Comenzamos con nuestro programa de Compañeros del Sur, la voz de los no docentes, desde la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, centro geográfico de nuestra Argentina bicontinental. Saludamos a todos los compañeros y compañeras no docentes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a toda la comunidad universitaria y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras no docentes del resto del país. Un saludo federal para todos ellos. Obviamente que saludamos primero también a nuestros compañeros de piso en la conducción del programa. Sole Cardoso, ¿cómo estás, Sole? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. A nuestro compañero Adrián Bustamante, ¿cómo estás, Adri? ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes, mejor dicho. Estamos ahí, buenos días, buenas tardes. Sí, yo no almorcé, así que para mí buenos días todavía. Bueno, y al equipo, al resto del equipo, en operación técnica Andrés Larraona y producción Florencia Basso y Sandra Silva. Aprovechamos y adelantamos hoy saluditos para los compañeros de Río Grande que nos están escuchando siempre y los dejamos para el último. Los saludamos ahora a nuestra compañera Marina, a nuestra compañera Cintia, Mauricio, Vicky, que están escuchando nuestro programa, y también a todos los compañeros de Ushuaia, María José, Victoria, Osvaldo, que nos están siguiendo también a través de nuestra página de internet www.untdf.edu.ar, radio en vivo, y a través de nuestra FM 106.9 Radio UNTDF, para todos los oyentes de nuestra radio. Bueno, tenemos muchos temas para el día de hoy. En principio, comentar nuestra parte de efemérides para la fecha. Adri, ¿qué tenemos para hoy? Se nos fue agosto ya. Exacto. Así que, bueno, pero igualmente recordar que el 28 de agosto del año 48, Eva Perón proclama los derechos a la ancianidad. Fueron incorporados a una nueva constitución del 1949, ¿no es cierto? Estos derechos que no existían. En ese momento la gente de la tercera edad era tratada no como el resto de las personas. Así que bueno, la preocupación de Eva ante estos faltantes, ¿no? Donde no existían estos derechos, anuncia el 28 de agosto del 48 el Decálogo de la Ancianidad, una lista de derechos de los ancianos que fueron incorporados, como dije, a la Constitución Nacional del 49. Bueno, sobran derechos de la asistencia a vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud física, cuidado de la salud moral, esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto. Bueno, ¿no? Y tenemos, parece que a alguien que estuvo y fue protagonista en esos tiempos de estos derechos de la ancianidad. Vamos a escuchar un audio. En el cuadro de nuestra actualidad social, los ancianos desvalidos, excelentísimo señor presidente, son para vergüenza nuestra, como una réplica dolorosa de lo que eran la mayoría de los argentinos laboriosos, hasta aquel día en que la nación oyó de vuestros labios que la justicia social o era social o no era justicia ni era nada. Se dará comienzo a lo que la ayuda social, que tengo el honor y el deber de presidir, ha querido crear para reparar una injusticia e incluir en su labor solidaria a un sector del pueblo que llega al ocaso de la vida huérfanos de cariño y económicamente incapacitados para proveer a su necesidad. La Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, por intermedio mío, proclama los derechos de la ancianidad, que son los siguientes. La Fundación Eva Perón construyó hogares de ancianos y obtuvo la sanción de una ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo. El 28 de agosto de 1948, Evita dio lectura a la Declaración de los Derechos de la Ancianidad. El decálogo fue incluido en la Constitución Nacional de 1949. Ahí escuchábamos el audio de la proclama, este decálogo hecho en el año 1948, que luego, como bien mencionaba Adri recién, se incorporó en la reforma constitucional de 1949, lamentablemente constitución derogada por la dictadura de 1955, y esos derechos, como fueron incluidos en el decálogo por Eva Perón y por Juan Domingo Perón, quedaron de alguna manera desvirtuados de ese origen. Pero también a título anecdótico, que de suma importancia, es que en el año 1948, cuando se presentan estos derechos de ancianidad, también se hace la presentación ante las Naciones Unidas. Y es luego de esa presentación que el resto de los países del mundo empiezan a dar tratamiento a los derechos de la ancianidad en el resto de las constituciones, y también en el debate político y la agenda política de esos países del mundo. Así que podríamos decir también que los derechos de la ancianidad lo inventó Perón, ¿no? Exactamente, así es. Un invento más del general Perón. Pero bueno, hoy nuestra realidad
nuestro contexto social indica otra realidad para los ancianos, para nuestros jubilados. Va a ser un tema principal para Brújula Política, donde estaremos comentando un poco cómo ha afectado a los derechos de los ancianos, de los jubilados, todas las reformas económicas que hemos sufrido el total de la sociedad, de la población, pero los ancianos han sufrido en mayor medida todas las medidas económicas que se han producido en estos casi 4 años. Así que vamos a estar hablando de ese tema. Así es. Estamos en comunicación telefónica con el secretario general de ATUNLA, la Asociación de Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional de Lanús, el compañero Julián Di Silvestro. Vamos a estar haciendo algunas preguntitas para conocer un poco acerca de la realidad que tienen los trabajadores no docentes en esa universidad del conurbano bonaerense, el sur de la provincia de Buenos Aires, donde está esta Universidad Nacional de Lanús. Recordamos que entonces que en el último bloque íbamos a estar hablando acerca de la cuestión de los jubilados. Recién hablábamos de la efeméride de los derechos de la ancianidad. Así que ahora en comunicación telefónica entonces con Julián Di Silvestro te saludan Soledad Cardoso, Adrián Bustamante y Jonathan Bogado. Julián, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están compañeras, compañeros? Todo muy bien. Muy bien, bienvenido, compañero. Bueno, muchas gracias. Bueno, Julián, una alegría que estés en contacto con nosotros desde Buenos Aires para compartir un poco lo que acontece allá por la Universidad de Lanús. Nuestra sección es Bolilla Cero, decimos donde todo comienza porque creemos que atrás de lo que se ve siempre hay algo más y ese algo más está la organización de los trabajadores. Así que nos interesa conocer un poquito acerca del sindicato ATUNLA. Bueno, nosotros estamos acá radicados en uno de las secciones del conurbano bonaerense, en el partido de Lanús. Tenemos una historia como universidad que data ya de alrededor de 22 años de existencia, y particularmente nuestro sindicato fue creado estatutariamente en el año 2005. O sea que estamos prontos a cumplir 15 años en enero de este año, y que es un sindicato relativamente nuevo, pero ya con un desarrollo importante y que nos ha permitido ir creando algunas líneas de acción y poderla solidificar en el tiempo. Particularmente yo pertenezco a un grupo de compañeros y compañeras que estamos conduciendo el sindicato desde el año 2010. Y yo particularmente estoy llevando adelante la Secretaría General desde el año 2017. Bien. Bueno, tienen un equipo conformado dentro del sindicato, por lo que me decís, donde van pasándose de alguna manera la posta dentro del secretario general. Exacto, nosotros laburamos con un cuerpo de delegados muy dinámico, con el cual se articula lo que es la agenda de la Secretaría Gremial en particular, y después funciona, digamos, asistencialmente a las diferentes actividades que se desarrollan en las distintas secretarías: la Secretaría de Acción Social, Secretaría de Capacitación, la Secretaría de Prensa y Comunicación y así las demás secretarías. En un punto, la renovación que nosotros vamos realizando siempre tiene como eje el desarrollo del cuerpo de delegados y aquellos compañeras y compañeras que van adquiriendo experiencia y conocimientos particulares para la tarea y que se van sumando progresivamente a la mesa de conducción, digamos. Esa es un poco la lógica que venimos llevando adelante, y la idea es siempre ir fortaleciendo las líneas de lo colectivo a partir siempre de alguna formación de tipo sindical y con mecánica orgánica. Con esto que quiero decir, intentamos siempre desarrollar una línea de formación fuerte que permita que los compañeros y las compañeras vayan nutriéndose en el transcurso de su ingreso al sindicato a partir del cuerpo de delegados, para luego ir conformando ya tareas de mayor responsabilidad en la mesa de conducción, ¿no? Muy interesante. Bien, Julián, contanos cuáles fueron los principales conflictos que tuvieron que atravesar. Mira, nosotros en particular el año pasado tuvimos la situación de modernización, que fue una situación que nos ha sucedido a la mayoría de las universidades nacionales, que fue ese intento de ingreso para recabar datos bajo la excusa de un hipotético futuro reconocimiento de planta no docente. Nosotros, ante esa situación, llevamos adelante 3 asambleas extraordinarias y por decisión unánime de los trabajadores y las trabajadoras
no permitimos el ingreso de modernización a la universidad. Bueno, fue obviamente una situación de alta temperatura sindical, pero que si uno la maneja responsablemente y sobre todo si está legitimada por la base, por lo general los trabajadores y las trabajadoras logramos acá en la Universidad de Lanús que se respeten nuestros derechos. Siempre, como digo, es un ejercicio cotidiano, no hay un respeto per se o así naturalmente dado, sino que es el ejercicio político que vamos desarrollando y el músculo sindical que vamos desarrollando que nos permite afrontar estas situaciones y poder salir airosos, digamos, de eso. En un punto ese fue el conflicto en términos externos más grande que hemos tenido ahora en este último tiempo, y en términos internos obviamente lo que tenemos es una deficiencia financiera, presupuestaria, que hace que vayamos atendiendo las cuestiones siempre con la soga al cuello, pero esto es algo que nos está pasando a todos. Particularmente nosotros acá tenemos una planta no docente de alrededor de 400 trabajadores y tenemos al día de hoy en situación de contrato alrededor de 35 trabajadores y trabajadores que tenemos una política interna con la universidad que en la medida en que se van dando vacantes por renuncia o por jubilación, la prioridad para el ingreso la tienen los compañeros y las compañeras que están en situación de contrato. Claro. De la misma manera que nosotros le negociamos el aumento salarial, de la misma manera que intentamos que tenga alcance el convenio colectivo, no en términos de derecho, porque ellos no están enmarcados en el convenio, pero sí de hecho, y podemos tramitarle sus días de estudio, sus licencias médicas, sus vacaciones, y bueno, poder asemejar en la mayor medida posible la condición laboral y los derechos adquiridos por los no docentes también para los compañeros y las compañeras contratadas. Sí, sí. Julián, y respecto a esta cuestión que vos nos comentabas recién de la modernización, de los trabajadores que están dentro de la planta, de los 400 compañeros, etcétera, ¿tienen actualmente una estructura no docente formal? ¿Cómo lo trabajan el tema de la estructura orgánica de los no docentes? ¿Han tenido conflicto con eso? Nosotros, mira, la universidad tiene una estructura declarada en el Ministerio del año 2007. Luego de esa estructura orgánica que está declarada en el Ministerio, nunca pudimos volver a plantear en el Ministerio una nueva estructura, así que un poco después, internamente, obviamente hay algunas resoluciones que norman sobre la planta orgánica y todo se determina en torno a esa bolsa presupuestaria que en el año 2007 se declaró en el Ministerio. Para aquellos que no lo saben, la estructura no docente que uno declara en el Ministerio es como, para hacerlo lo más gráfico posible, como una bolsa de dinero que a vos te entregan, pero que no está determinada efectivamente por categorías, sino que lo que el Ministerio te da, lo que te gira es un número, un monto determinado. Después internamente cada universidad genera su estructura, y ahí nosotros tenemos sí una mesa paritaria interna que trabaja de manera digamos regular, metódica, y que permite que vayamos trabajando las plantas orgánicas en resolución de paritaria interna. Obviamente que en este momento, en términos de escasez presupuestaria, hace que no tengamos tampoco muchas posibilidades, digamos, no estamos en un momento de expansión, sino por el contrario estamos en un tiempo de resistencia, así que no es este el momento en el que se están negociando particularmente cuestiones de estructura, pero cuando tenemos la necesidad de un área particular que hay que hacer una reestructuración, se trabaja por paritaria interna, ¿no? Claro, bien, se entiende. Consulta, Julián, Adrián te saluda. ¿La paritaria cómo está compuesta en este momento? La paritaria. La paritaria, nosotros tenemos la representación no docente de 3 paritarios. ¿Vos me decís la composición de los miembros? Sí, exactamente. ¿O la agenda? No, la composición de los miembros. La composición de los miembros, en el caso nuestro, somos representación de tres paritarios por parte del sindicato, 3 paritarios por parte de la universidad, que al día de hoy son el secretario de Administración, el secretario general y el secretario de Asuntos Jurídicos, porque básicamente son aquellas áreas que norman sobre la casi totalidad de las cuestiones que atañen al no docente. Y después tenemos una figura de
de paritarios suplentes, porque lo que nos había pasado en otras oportunidades era que al haber solamente designado titulares, cuando había un titular que no podía asistir, no teníamos la posibilidad de avanzar, sobre todo en el plano de la firma de actas de acuerdo. Entonces se generó la figura de paritarios suplentes que reemplazan a los titulares en caso de ausencia forzada, y que bueno, nos permite esto que yo les decía al comienzo de esta pregunta, que es cierta mecánica de continuidad en la negociación paritaria. Nosotros lo que tenemos es una agenda abierta paritaria, o sea, no es que a principio de año hacemos un listado de temas y eso queda cerrado, sino que armamos una proyección de paritaria interna, pero después van surgiendo cuestiones que se ingresan a la paritaria, por eso hablamos de una paritaria abierta, que es lo ideal, ¿no?, para el sindicato siempre. Julián, y respecto de la capacitación, ¿lo tienen dentro de la paritaria? ¿Cómo lo distribuyen? ¿Tienen algún monto específico estipulado por presupuesto dentro de la UNLA? Nosotros tenemos un monto muy bajo, por cierto, y tenemos al día de la fecha justamente un tema de paritaria que estamos tratando, es el pasaje de una modalidad de capacitación con cursos obligatorios de normativa general del sistema universitario, mucho más apuntando a la formación administrativa, que ya lo tenemos casi completo, digamos, en la totalidad de la planta, ya tiene todos los cursos obligatorios hechos. Entonces estamos pasando justamente ahora a un modelo de capacitación más específico que intente cubrir las demandas particulares de las áreas. Para dar un ejemplo, estamos avanzando en la firma de algunos convenios para que los trabajadores del área de mantenimiento puedan hacer cursos de instalación de aire acondicionado, cursos de carpintería en aluminio, cursos de plomería, de electricidad. Eso lo trabajamos con otros sindicatos hermanos vía convenios de cooperación. Entonces la idea es poder de esa misma manera ir alcanzando niveles de capacitación particular para cada área, lo que se determina. Hay algo real, el límite, como siempre nos pasa, es un límite financiero, o sea, tenemos que agudizar el ingenio y la capacidad de construir vínculos de cooperación para poder darle respuesta a las diferentes demandas. Ahora estamos trabajando vía delegados en una encuesta interna que nos dé un poco el insumo sobre las inquietudes y las demandas de capacitación que están en las áreas. Y otra cosa te pregunto, Julián, en este de financiamiento que viene teniendo la universidad, como bien decís, la articulación con otras entidades, lo importante de eso, ¿no? Si se puede llegar a revertir la situación y creemos que se va a revertir, ¿cuáles serían los principales desafíos para los próximos 4 años en la UNLA? Mira, los principales desafíos son, el primer desafío es el lograr volver a tener, como en el año 2012, la totalidad de los trabajadores no docentes dentro de lo que es el convenio colectivo de trabajo. Al día de hoy tenemos entre 35 y 40 trabajadores y trabajadoras en situación de contrato. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, obviamente, es la actualización de la planta no docente en el Ministerio de Trabajo, la necesidad de hacer una solicitud para el reconocimiento de una planta que, con el crecimiento exponencial de la universidad, genera, bueno, una complicación en términos operativos, porque somos muchos menos no docentes que lo que demandaría el nivel de actividad y la demanda de trabajo de la universidad. Ese sería otro de los ejes. El tercer eje que nosotros creemos que proyectualmente va a ser importante en los próximos años es el fortalecimiento de la presencia del no docente en los órganos de gobierno. Nosotros al día de hoy tenemos un representante en cada departamento. Nuestra universidad está dividida no por facultades, sino por departamentos. Entonces, cada departamento tiene un consejo departamental. Ahí, en ese consejo, nosotros tenemos la representación de un no docente. De la misma manera, en el consejo superior tenemos la representación de un no docente. Nosotros estamos trabajando como objetivo de corto plazo, el de aumentar la representación, dado de que esa representación se dio en la universidad desde el inicio, y nosotros ya tenemos, como les decía, más de 20 años de existencia, y tenemos un claustro no docente que está muy formado, que tiene niveles de estudio superior muy altos, y que aparte, como yo digo siempre, los trabajadores no docentes tenemos un conocimiento integral de la universidad. Por lo tanto, estamos altamente capacitados para cumplir la función que demanda el cogobierno. O sea, tenemos conocimientos administrativos, conocimiento físico territorial, tenemos el conocimiento político, tenemos el desarrollo de un sindicato fuerte, una federación que está también
unificada a nivel nacional y con una posición política muy clara. Entonces, bueno, vamos lentamente ocupando los espacios que corresponden. Como ustedes saben, compañeras, compañeros, la tarea sindical nunca puede estar pidiendo todo el tiempo permiso, porque si fuese desde el permiso seguiríamos en el principio de la historia, digamos. El sindicato tiene que alcanzar su objetivo en base a su derecho natural, digamos, y bueno, en ese camino estamos siempre. Julián, última pregunta. Respecto de la elección del rector en Lanús, ¿cómo se realiza esa elección? Se realiza cada 6 años, es el mandato, por asamblea, digamos, tiene obviamente la conformación de la asamblea es posterior al proceso eleccionario, en donde se renuevan los representantes del claustro docente, no docente, estudiantes y graduados. Cada director de departamento renueva cada 3 años y la rectora o el rector renueva cada 6. Mirá vos. Bueno, muy interesante. Estábamos hablando con el compañero de Villa María, con Diego Vilches, la última vez. Nos comentaba que ellos tenían elección directa, obviamente que proporcional a los claustros, pero bueno, nosotros acá también tenemos por asamblea, y creo que es una discusión que tenemos que darnos hacia adentro de las universidades nacionales, cuál es la forma en que queremos elegir también al rector y vicerrector, ¿no? No, totalmente. Inclusive hay que enunciarlo sin ningún tipo de tapujo. La elección directa es una elección muchísimo más transparente, muchísimo más proporcional en términos de la relación de representatividad dentro de la universidad, pero bueno, son ejercicios que la democracia demanda en el andar, digamos. Por eso la democracia no es un concepto que tenga peso en el enunciado, sino en la práctica y en la acción cotidiana. Y bueno, hay que trabajarlo con respeto, con responsabilidad, formándose y sin temor a que alguien recrimine algo en el término de lo que significa el trabajador no docente. Nosotros tenemos una responsabilidad de cogobierno y tenemos que avanzar con esa responsabilidad, digamos. No podemos estar pidiendo permiso ni tampoco autolimitándonos, digamos. Hay una historia detrás que nos avala y tenemos que honrarla y tenemos que trabajar para seguir teniendo cada vez más preponderancia en el ámbito universitario. Tenemos la formación y la capacidad para hacerlo. Es así. Bueno, Julián, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu participación en Compañeros del Sur. Te saludamos desde aquí, desde Río Grande, Tierra del Fuego, y te pedimos, por favor, un saludo para Compañeros del Sur. Bueno, les agradezco muchísimo el llamado. Celebro este vínculo que generamos entre todos los sindicatos a nivel nacional. Para mí es una alegría inmensa estar compartiendo este tiempo con ustedes. Les mando un fuerte abrazo a todas las compañeras y compañeros de allá, de Tierra del Fuego, y seguramente nos estaremos viendo en la FATUN con los compañeros de la mesa y en cualquier momento con todos los trabajadores y trabajadoras no docentes de allá. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Julián Di Silvestro, que es director general de la Universidad Nacional de Lanús, nos estaba hablando. Bueno, vamos a una pausa y comenzamos con el siguiente bloque en unos minutos.